El día de hoy les voy a compartir un tema que es relacionado al tema de la evaluación en línea. Espero poder compartir con ustedes algunos aspectos importantes desde mi perspectiva en el tema de evaluación. No es una conferencia en 40 minutos que les voy a dar una solución a esta problemática. Tampoco voy a darles una serie de herramientas que van a poder solucionar, pero sí quiero compartirle con ustedes algunos aspectos importantes relacionados al tema de la evaluación en línea y cómo podemos abordar estos temas desde nuestra perspectiva docente y cómo podemos desarrollar mejores escenarios o contextos donde podamos realmente hacer la evaluación del conocimiento de nuestros estudiantes. La charla, como mencionaba la licenciada Mengíbar, la he titulado como la importancia de la evaluación en línea en tiempos del COVID, retos y oportunidades. Entonces, para mí es un gran gusto poder compartir con ustedes. Estamos relativamente cercas y desde acá de Guatemala, pues le mandamos un saludo fraternal a todos los colegas que están viendo en este momento desde Honduras, ¿no? Quisiera compartir con ustedes la agenda o los temas que les voy a compartir en este momento. Voy a iniciar haciendo un pequeño contexto de la educación superior en tiempos de COVID. Seguramente pues ya estamos casi llegando a un año de poder dar continuidad académica a nuestros cursos. Seguramente si hubiéramos tenido el año pasado una charla donde alguien les dijera que toda la universidad iba a ser virtual, seguramente iba a ser algo difícil de creer, pero hoy por hoy nos dimos cuenta que somos capaces de poder adaptarnos y de que más que una transformación es una aceleración del uso de tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Voy a comentarles desde mi perspectiva cuál es el problema y cuáles son las oportunidades que yo veo en el momento de hacer la evaluación en línea. También les quiero compartir algunas preguntas de reflexión que les quiero dejar en ustedes en cuanto a la importancia de hacer la evaluación en línea. Y por último, algunas recomendaciones, recursos y herramientas. Quisiera iniciar con esta frase de Mario Benedetti que me gusta mucho, siempre inicio con este tipo de frases en mis charlas, que dice: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Y es algo muy cierto que nos sucedió en la pandemia. Seguramente no estábamos totalmente preparados en las instituciones o como personal docente para poder enfrentar la continuidad académica con el uso de tecnología. Entonces, es importante la reflexión porque muchas veces los docentes estamos acostumbrados a impartir las clases de la misma forma que a nosotros nos enseñaron, y si llevo 10, 15, 20 años haciendo lo mismo, pues no veo por qué la necesidad de cambiarlo, ¿no? Pero hubo un detonante que es el tema del COVID y de alguna forma tuvimos que poder adaptarnos a esta nueva normalidad. Les voy a compartir un pequeño video de 2 minutos aproximadamente donde habla cómo la tecnología ya existía antes del coronavirus y cómo en los últimos 20 años la tecnología ha modificado, transformado, evolucionado diferentes industrias como la música, el marketing, como la parte de hotelería, la parte de turismo. Y luego les voy a hacer una reflexión de cómo también la tecnología está afectando o ha cambiado mucho los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero para que ustedes vean en este video de 2 minutos, vamos a reflexionar de cómo la tecnología en los últimos 20 años ha evolucionado y ha transformado nuestros hábitos, nuestra forma de comunicar, nuestra forma de interactuar, etcétera, etcétera. Entonces los invito a que pongamos atención a este pequeño video y luego hacemos unas reflexiones al respecto. Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email
complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué opinan, amigos? Es una reflexión bastante interesante de cómo la tecnología pues está transformando diferentes hábitos y costumbres y tal vez no teníamos o no nos dábamos cuenta de eso, pero obviamente, como vieron en este video, pudiéramos observar todos estos cambios. ¿Y qué sucede en el tema de la educación? La educación antes del coronavirus, pues aquí les coloco 3 imágenes. Tenemos un salón de 1949, somos una educación orientada al área industrial, donde teníamos que estar todos en el mismo salón de clase, organizado por edades, donde el docente era el dueño del conocimiento, los estudiantes eran receptores de la información, no había mucha interacción, si no llegaba el docente no había clase. Ese tipo de formato, si ustedes ven en la secuencia de imágenes, hasta antes del coronavirus seguramente muchos de nuestros salones de clases estaban utilizando la misma estructura. Estamos hablando de un modelo estructural, un modelo metodológico del siglo XVIII, con profesores del siglo XX que se están capacitando, se están actualizando. Sin embargo, la realidad es que hoy por hoy los estudiantes que ingresan a nuestras universidades son estudiantes del siglo XXI, con nuevas características, con nuevas necesidades, con nuevas formas de aprender. Y es importante reconocer cómo la educación le hacía falta poder adaptarse a ese nuevo contexto. No estoy hablando que la tecnología es la solución para todos los problemas que hemos tenido en el tema de educación, pero sí es importante la reflexión de cómo hoy por hoy la tecnología está o aceleró el proceso de la integración de tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, esto seguramente, este contexto ha cambiado a través del COVID. Más del 96% de universidades a nivel mundial tuvieron que cerrar sus puertas, tuvieron que adaptarse a la modalidad, tuvieron que cambiar en 24, 48 horas de la parte presencial a la parte virtual. El tema de coronavirus llegó y pasamos de la clase presencial a la clase en línea, donde tuvimos que podernos adaptar a nuevas tecnologías. Seguramente antes del coronavirus, si les hubiera preguntado cuántos de ustedes utilizaban o sabían utilizar una herramienta de videoconferencia como Zoom o Google Meet, seguramente muy bajo porcentaje me hubiera levantado la mano. Hoy por hoy, si volteamos a ver hacia atrás, nos damos cuenta que han desarrollado competencias, habilidades digitales en la parte docente y cada vez más los docentes han hecho un excelente esfuerzo y un excelente trabajo para poder llevar a cabo la continuidad académica en este nuevo contexto. Pero si quisiéramos hacer un repaso muy sencillo de qué fue lo que sucedió o cuáles fueron las etapas de transformación, les presento aquí una secuencia que seguramente ustedes vivieron también a partir de la pandemia. Primero, más o menos el 12, el 13 de marzo, por lo menos aquí en Guatemala, se detectó el primer caso y eso fue un día viernes, se tuvieron que cerrar todo lo que era la universidad y tuvimos que trabajar el fin de semana en poder hacer la capacitación al recurso humano. Teníamos que hacer que nuestros docentes pudieran aprender a utilizar la plataforma. Si ya sabían utilizar la plataforma, que pudieran sacar el provecho máximo a todas las herramientas que tenía la plataforma educativa. Y tuvimos que empezar a incluir tecnologías como sistemas de videoconferencias, sistemas de comunicación, que pudieran hacer más eficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Seguramente, después de esa etapa, nos dimos cuenta que si queríamos
trasladar lo que hacíamos de una forma presencial a la parte virtual no iba a funcionar y tuvimos que empezar a trabajar estrategias de cómo organizar y cómo planificar el curso para poder adaptarlo a ese nuevo contexto, al poder estar frente a una cámara, frente a estudiantes que iban a estar conectados de diferentes partes del país para poder llevar a cabo la continuidad académica. Tomando en cuenta eso, nos dimos cuenta que teníamos que rediseñar la estrategia, teníamos que incluir nuevas herramientas y que teníamos que encontrar formas de poder dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, Kahoot, Mentimeter, los mismos breakout rooms, que son los espacios de colaboración que permite herramientas como Zoom, tuvimos que aprender a utilizarlas, a integrarlas en el proceso de aprendizaje. Y por último, nos dimos cuenta que lo que realmente teníamos que hacer es una planificación de un contenido que iba a estar en un formato digital. Hasta en ese momento, seguramente nos dimos cuenta que estábamos evaluando de la misma forma y que normalmente cuando hablamos de evaluación lo confundimos con exámenes, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que teníamos que encontrar formas de poder evaluar el aprendizaje del estudiante. La primera etapa fue reacción, seguramente hubo mucha tensión en los primeros meses de marzo, abril y mayo, no sabíamos qué iba a pasar, había mucha incertidumbre, luego tuvimos que aceptar que iba para largo, que no sabíamos realmente cómo se podía afrontar la pandemia, qué iba a pasar con las clases presenciales, con la universidad, con mi labor o rol de docente, y tuvimos que reactivarnos en el último trimestre del año pasado para poder pensar en una transformación. Es una transformación que no sucede de un momento a otro, sino que va sucediendo en función de ese empuje que se está desarrollando desde las instituciones y del reconocimiento del nuevo rol que tiene el docente en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Tomando en cuenta esto, me gustaría compartirle desde mi perspectiva cuáles son algunos retos y oportunidades al momento de trabajar la educación remota de emergencia. Le llamamos así porque, por ejemplo, en nuestro caso de Universidad Galileo, desde el año 2005 estamos trabajando la parte de educación virtual. No fue algo nuevo para nosotros, ya teníamos más de 15 años de desarrollar programas virtuales y lo que estamos hoy por hoy es ampliándolo a tener más programas virtuales porque ya están las condiciones, llamémoslo así, pues listas para poder afrontar este nuevo reto. Sin embargo, en algunas instituciones que tal vez no estaban todavía preparados, sí tuvimos que replantear, imaginar y rediseñar muchas estrategias que normalmente hacíamos de la parte presencial a la parte virtual. Voy a hacer énfasis en el tema de la evaluación. Cuando evaluábamos de forma presencial, normalmente teníamos un salón de clase donde separábamos a los estudiantes y normalmente hacíamos un examen para poder medir qué tanto sabían nuestros estudiantes. En el espacio virtual, pues la tecnología hoy por hoy permite, facilita y brinda algunos recursos que pueda garantizar que un estudiante pueda tener acceso a un examen. Sin embargo, algo que no ha sucedido es que podamos generar ese ambiente formal de evaluación. Hoy por hoy nuestros chicos pueden estar comiendo, viendo Netflix, platicando con su familiar, chateando, viendo Facebook y al mismo tiempo haciendo su examen, porque no hemos podido generar ese espacio formal de evaluación para el proceso que lo amerita. Entonces es importante reflexionar y pensar cómo poder formalizar estos procesos. En la parte de evaluación hay muchos elementos o muchos aspectos que se deben de considerar, pero uno de ellos es poder formalizar los procesos que anteriormente teníamos en el espacio presencial a un espacio virtual. Antes, en el tema de evaluación, normalmente nuestra labor en un examen era de un policía, llamémoslo así, donde teníamos que supervisar que los estudiantes pues cumplieran las normas o las reglas que se definían para el proceso de evaluación. Hoy por hoy, en el espacio virtual, les pedimos que abran las cámaras y podemos estar con Zoom, por ejemplo, monitoreando que sea la misma persona que se va a examinar, que no esté utilizando apoyo de otra tercera persona, pero existen muchas otras formas de poder generar diferentes acciones no adecuadas, llamémosla así, por parte de los estudiantes. Así como ha evolucionado la tecnología en la educación, así como los docentes nos hemos tomado la molestia de adaptarnos a nuestro nuevo entorno, los estudiantes también han evolucionado y han encontrado diferentes aspectos que pueden tomar ventaja al momento de evaluarlos si estamos haciendo la evaluación de la misma forma
que hacíamos en el espacio presencial. Antes de entrar a ver cuáles son la problemática en el espacio virtual, me gustaría hacer énfasis en los tipos de evaluación. Cuando hablamos de evaluación, es importante entender que podemos tener una evaluación de diagnóstico, poder conocer cuál es el conocimiento previo del estudiante, podemos aplicar una evaluación formativa, pequeñas cápsulas para poder entender realmente el estudiante cómo va a ir asimilando los contenidos y por último, pues una evaluación sumativa. Hago la imagen ahí equivalente o una simbología en cuanto a una autopsia, porque eso es lo que normalmente hacemos. Evaluamos al final del semestre y únicamente le decimos que sacó mal su curso. Y nos da tiempo de darle retroalimentación, no nos da tiempo de poder generar un entorno para poder realmente cumplir nuestro objetivo, que el estudiante aprenda. Por lo tanto, es importante reflexionar cómo estamos haciendo la evaluación en nuestra clase. Hace un buen tiempo, cuando estuve haciendo este tipo de conferencias, recolecté información. Esto seguramente ha cambiado un poco, pero les hice la pregunta en un webinar que hice recientemente, bueno, no tan recientemente, a finales del año pasado, y les preguntaba cómo han evaluado sus cursos durante la pandemia. Los mayores porcentajes me indicaron que fue por medio de un examen de opción múltiple, a través de proyectos y a través de presentación de videos. Yo les puse diferentes opciones como a través de un portafolio digital, utilizando estrategias didácticas digitales, utilizando herramientas web, herramientas de proctoring. Esto fue lo que me respondieron en este momento, pues más de 1000 personas que estaban participando en el webinar y pude tener una lectura de qué es lo que estaban utilizando para evaluar. Se los dejo como reflexión. ¿Qué herramientas o cómo ustedes estaban evaluando el último trimestre en Honduras en sus clases en línea? Es importante reflexionar cómo podemos integrar la tecnología y diversificar la forma en que estamos evaluando para poder obtener mejores resultados. Cuando hablamos de evaluación, seguramente esta imagen ustedes ya la han visto bastante o muchas veces cuando relacionamos evaluación, pero desde nuestra perspectiva, cuando estábamos en un modelo presencial, siempre la evaluación ha sido un cuco, ha sido un problema en el tema de educación y la tecnología no ha sido la solución, ni tampoco las herramientas, ni tampoco la metodología como tal, per se sola, sino que es un conjunto de recursos que les voy a mostrar que vale la pena reflexionar. Muchas veces tratamos de evaluar de la misma forma a todas las personas sin pensar o sin reflexionar que no todas las personas tienen las mismas habilidades, destrezas o forma de evidenciar el aprendizaje. Tomando en cuenta eso, me gustaría hacer la reflexión que Francisco García Peñalvo hace en cuanto al momento de evaluar. Es importante rediseñar el sistema de evaluación y conocer qué herramientas tecnológicas nos permiten mejorar estos procesos de evaluación. Definitivamente no se debería confundir evaluar con examinar. Casi siempre cuando hablamos de evaluación lo asociamos con un examen de 50 preguntas, de un banco de 50 preguntas, presentando 20 preguntas de forma aleatoria en un examen de opción múltiple. Y les cuento que no es la única forma de evaluar el conocimiento de un estudiante. Existen muchas formas, estrategias y recursos que se pueden introducir. Hoy por hoy, seguramente, aquí hay un pequeño meme que comparten mucho los estudiantes cuando estamos hablando de un examen en línea. Yo en el examen en línea, yo puedo estar teniendo un examen y teniendo una serie de post-it o muchos mecanismos o formas de poder, llamarle así, hacer un fraude o hacer trampa durante el proceso de evaluación. Y vuelvo y repito, la tecnología por hacer exámenes en línea no significa que estamos resolviendo el problema. Significa que nos enfrentamos a nuevos retos y, como lo veo yo siempre, oportunidades de cómo poder ajustar el proceso de evaluación. Yo les voy a compartir en este momento algunas herramientas que encontré. A mí me gusta mucho buscar en donde los estudiantes están. En este caso encontré TikTok, que es una herramienta social donde suben videos. Encontré que los mismos estudiantes están compartiendo herramientas para poder enfrentar de alguna forma la parte de evaluación docente. Yo les comparto en este caso Photomat o Socrates, son dos herramientas que permiten tomarle foto a una ecuación y que automáticamente me van a decir la respuesta correcta. Por ejemplo, si estamos dando en matemáticas en nuestros cursos y ponemos un documento PDF descargable con 10 ejercicios de matemática, les cuento que seguramente un estudiante puede utilizar este tipo de herramientas
para poder encontrar la solución y luego de la operatoria subirla a la plataforma. Yo les voy a mostrar este video donde un estudiante muestra cómo utilizar esta herramienta. Es un video cortito, pero el estudiante está comunicando y contándole a todos sus estudiantes o compañeros cómo él puede utilizar ese tipo de herramientas y resolver de una forma muy rápida y sencilla una ecuación de matemáticas. Les presento también otras dos herramientas que están utilizando los estudiantes que se llama Smoothing.me y Resumer. Cuando nosotros pretendemos que un estudiante haga la tarea, si no descargan la tarea ya hecha de monografías, de Rincón del Vago, de cualquiera de esos sitios, seguramente pueden utilizar ese tipo de herramientas donde copian el texto y la herramienta se encarga de reescribirlo, llamémoslo así, y poder generar de esa forma una tarea diferente, ¿no? Les voy a compartir este video donde también muestra un estudiante cómo hacerlo. Y entonces ahí ya se quedan con el texto reescrito automáticamente y lo pueden copiar y pegar al texto de Word y luego entregarle la tarea, ¿no? Es importante reflexionar que eso es lo que existe y entonces tenemos que buscar la forma de cómo poder realmente evaluar el aprendizaje. También, si estamos haciendo un examen en línea utilizando una herramienta que los muestra de forma web, no en la plataforma educativa, también existen herramientas que permiten conocer cuáles son las respuestas correctas. Veamos cómo un chico le explica a sus compañeros de clase cómo hacerlo. Bueno, eso os traigo un truco para hacer todas las respuestas bien de un examen online. Vale, una vez en la página simplemente tendríamos que darle a un espacio en blanco, clic derecho e inspeccionar. Y nos va a salir el código. Bueno, aquí tenemos las 4 respuestas y a medida que vamos bajando y subiendo las va señalando él solo. Entonces vamos a señalar la correcta, que es esta, y nos señala la primera. Entonces ahora le damos aquí y le damos a comprobar respuesta. Y efectivamente es esa. Es otra forma que los estudiantes pueden identificar. Si estamos usando una herramienta web, no en la plataforma, pueden identificar cuál es la respuesta correcta de nuestro examen de opción múltiple, ¿no? Como ustedes pueden ver, existen muchas formas. También hay noticias cada vez más. Conozco en Honduras algunos casos que me han comentado, en Guatemala, en Salvador, en Latinoamérica, en España, gente que ya está ofreciendo sus servicios para poder hacer sus exámenes. Aquí hay una noticia del periódico en España de que cobra un profesor, una persona que sabe el tema, cobra 90 euros y le mandan el link, él se examina en el link y luego inclusive ya definen no sacar 100, sino que 95, 97 para no generar sospechas, pero realmente, como les digo, existen muchas formas de poder encontrarle viabilidad a poder generar una buena nota en los exámenes finales o en los exámenes en línea, ¿no? Cada vez más es importante reconocer que los chicos también se actualizan y que pueden encontrar diferentes formas de poder pues salir bien de sus evaluaciones finales, ¿no? En cuanto al problema, intenté demostrar ejemplos. Hay muchos ejemplos que les puedo compartir de lo que hemos identificado en las universidades, pero mi perspectiva del problema en base a la solución es poder fomentar la integridad académica, verlo no solamente como una copia del estudiante, sino como verlo de una forma global. La integridad académica pues existía en la parte presencial y en la parte virtual se hace más necesario, ¿no? Es importante promover la honestidad e integridad académica a nivel institucional, es importante hacerle ver al estudiante que para él también es importante generar esa integridad académica porque al final el empleador va a comentarles, bueno, ustedes llevan 2 años de pandemia y sus últimos 2 años de ingeniería en agronomía lo tuvo en línea. ¿Cómo puedo saber yo realmente si usted tiene los conocimientos que su universidad me dice que tiene, ¿no? El empleador al final lo que quiere es que realmente la persona sea eficiente en su puesto laboral. Por lo tanto, es importante porque hacia eso vamos a ir. Tenemos que garantizar la integridad académica. La prevención se da de muchas formas, se pueden utilizar herramientas y también la gestión. Es importante tener una política a nivel institucional que también haga ver a los estudiantes que tiene interés la institución para este tipo de temas y que es importante de alguna manera enfrentarlos y afrontarlos de la mejor forma.
Cuando hablamos de promover la honestidad e integridad académica, podemos generar jornadas, documentación, talleres para docentes, para estudiantes, generar videos, generar recursos infográficos, generar realmente material que permita de alguna forma evidenciar la importancia que tiene la problemática de la honestidad e integridad académica en los procesos de enseñanza-aprendizaje virtual. Es importante hacer eso. También es importante utilizar herramientas. Por ejemplo, en la Universidad Galileo utilizamos herramientas antiplagio, pero lo acompañamos de recursos o materiales, porque no realmente todos los estudiantes hacen copy-paste, sino que tal vez no saben citar, no saben utilizar la norma APA, no saben cómo parafrasear. Entonces, acompañamos la herramienta con estrategias e información de utilidad que pueda ser pues, importante para el estudiante. Utilizamos también herramientas de proctoring. En este caso, en la Universidad Galileo utilizamos una herramienta que se llama Proctorizer. Es una herramienta que permite, por ejemplo, tener un navegador seguro. Eso significa tener un ambiente formal, controlado y seguro para la evaluación. Eso significa que el estudiante solamente puede ver su examen en línea, no puede consultar páginas web, no puede consultar ningún software, no puede estar chateando, etcétera, etcétera. No puede imprimir, no puede copiar, no puede descargar durante el examen. Pero también existe hoy por hoy la tecnología que permite tener sistemas de verificación de identidad. Hoy por hoy la inteligencia artificial permite saber quién es la persona que se está examinando, también identificar si esa persona está utilizando algún software no adecuado. Por ejemplo, hemos sabido casos de estudiantes que se conectan de forma remota a sus computadoras y otra persona a la que se está examinando. También de que un estudiante reciba ayuda de una persona que sabe el tema. Usurpación, también que un estudiante se levante durante el examen y sea otra persona la que haga su examen. Existen muchas formas, ¿no? Como les digo, esta conferencia me queda muy corto el tiempo como para poderles mostrar ejemplos, pero sí es importante que ustedes visiten estos sitios y que puedan ver cómo les puede ayudar este tipo de herramientas. Ojo, la herramienta, como cualquier otra herramienta, no soluciona el problema. Tiene que ir acompañado con una estrategia institucional y debe ir acompañado con una metodología o una estrategia didáctica de cómo poder realmente desarrollar diferentes tipos de evaluación. Acá, en cuanto a la gestión, pues es importante identificar, tener una política y poder desarrollar de una forma adecuada pues el tema de la integración académica. Por último, quisiera compartirles algunas preguntas de reflexión. Me gustaría dejarles a ustedes y compartirles algunas buenas prácticas que hemos hecho desde mi universidad, pero más que compartirles, que ustedes puedan reflexionar de cómo poder llevar a cabo un mejor proceso de evaluación. Como les digo, no hay una solución para todos los cursos, para todas las áreas temáticas, sino que es importante identificar qué herramientas, qué recursos, qué estrategias se puedan adaptar a mi curso, a mi contexto, a mis estudiantes e implementarlo y evaluar los resultados. Aquí les dejo las preguntas. La primera de ellas es ¿cómo puedo adaptar mi evaluación tradicional a una evaluación remota? La segunda, ¿cuál sería la mejor forma de mantener la integridad académica en este periodo de confinamiento? La tercera, ¿cuál es la mejor manera de darle retroalimentación a los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje? Esta tercera es muy importante porque cuando damos examen, lo que le decimos de retroalimentación es usted sacó 8 de 10, 7 de 10, 5 de 10 y lo que usted tuvo malo fue la pregunta 5, 6 y 7. Para el proceso de enseñanza-aprendizaje de un estudiante, eso no es mucha información. Es importante evaluar constantemente durante el proceso de formación y también brindar retroalimentación. Hoy por hoy la retroalimentación es mucho más necesario que en la parte presencial. Una de las principales quejas de nuestros profesores es que cuando pasaron a la virtualidad, ellos se sienten que no están conectados con sus estudiantes, hay muy poca comunicación, muy poca interacción y eso es un problema integral, ¿no? No solamente evaluación. Debemos de colocar o desarrollar estrategias didácticas que permitan o fomenten la interacción entre estudiantes y que realmente el proceso sea participativo. Recuerden que uno de los paradigmas más importantes de la presencialidad a la virtualidad es que en la virtualidad debería de girar el aprendizaje alrededor del aprendiz y no del profesor.
debemos de fomentar un aprendizaje activo, debemos de crear un entorno adecuado y las condiciones para que realmente el estudiante pueda aprender. Seguramente podemos encontrarnos con muchas limitantes desde la perspectiva docente. Estamos hablando tiempo, recursos, herramientas, reconocimiento, etcétera, etcétera. Pero creo que es importante ir buscando soluciones para cada uno de esos impedimentos y buscar de la mejor forma darle ese salto de calidad a los cursos que estemos desarrollando desde la perspectiva del acompañamiento, la retroalimentación, la interactividad y los recursos que podamos compartir con ellos. Por último, ¿cómo cambiar las costumbres de evaluación en tan poco tiempo? Recuérdense que somos seres humanos y normalmente estamos acostumbrados a hacer las cosas, y cuando cambiamos o rompemos el esquema, tanto desde la perspectiva docente como la perspectiva estudiante, puede tardar o puede costar un poco el cambio, pero es importante reconocer que debemos de fomentarlo, promoverlo y desarrollarlo en nuestras organizaciones. Les voy a compartir cómo puedo adaptar mi evaluación tradicional a una evaluación remota. Es importante definir los resultados de aprendizaje, determinar la estrategia didáctica, seleccionar la herramienta a utilizar, definir el proceso de evaluación y brindar retroalimentación. Cuando yo quiero adaptar mi evaluación de la forma presencial tradicional a una evaluación remota, debo romper el esquema de que automáticamente yo piense que tiene que ser un examen de opción múltiple. Yo puedo generar diferentes tipos de evaluaciones formativas, sumativas o de diagnóstico utilizando diferentes tipos de estrategias, herramientas y tecnologías. Yo les voy a compartir algunos elementos importantes que se pueden manejar cuando yo quisiera romper el esquema del examen. Estoy hablando de actividades de aprendizaje o e-activities. Esas actividades pueden ser de análisis, de investigación, de interacción, de construcción. Puedo fomentar la teoría, la práctica, el intercambio, la colaboración, y puedo utilizar diferentes herramientas. Puedo, en vez o en lugar de pedirles una investigación, le puedo pedir a los chicos que hagan un video de 5 minutos o de 2 minutos donde presenten la síntesis de lo que yo les puse a leer, por ejemplo. Les puedo pedir que hagan mapas conceptuales, que hagan esquemas, que hagan ensayos, que utilicen herramientas para conceptualizar y sintetizar la información. Puedo definir problemas y que ellos encuentren soluciones. Puedo buscar simuladores, que ellos encuentren soluciones. Puedo crear espacios para debatir. Lo importante es que el estudiante no memorice. Lo importante es que el estudiante pueda tener un criterio y pueda realmente debatir y compartir un punto de vista y poder realmente construir conocimiento en función de la información que estemos brindándole. De nada me sirve que ellos se memoricen si realmente cuando vayan a la vida laboral no van a poder tomar una decisión, no van a poder resolver un problema, no van a poder interactuar en equipo, no van a poder encontrar viabilidad a lo que les esté pidiendo el empleador, etcétera, etcétera. Para eso hay una rueda de la pedagogía que le llaman, donde tenemos asociado a la taxonomía de Bloom. Es una taxonomía de Bloom, una taxonomía digital que permite asociar las competencias o los objetivos, dependiendo de cómo lo estemos planteando, a herramientas. Por ejemplo, si yo tengo como objetivo que el estudiante pueda analizar, yo puedo utilizar algunos verbos que me fomenten el desarrollo de análisis en mis estudiantes, y también puedo yo adaptar herramientas orientadas a generar ese tipo de contextos donde el estudiante pueda analizar realmente. Lo mismo aplica si quiero que él pueda recordar, comprender, si quiero que apliquen, etcétera, etcétera. También es importante mencionar que los exámenes no es la única forma de evaluar a un estudiante. Cuando hablamos de integridad académica, yo puedo combinar los exámenes y también puedo combinar con algunos otros tipos de estrategias. Por ejemplo, que hagan proyectos, que hagan estudios de casos, que hagan una evaluación teórica, que hagan un portafolio digital, que puedan tener pequeñas intervenciones a lo largo de las sesiones presenciales y que permita esa dinámica. Como les mencioné, puedo pedirles ensayos, videos, puedo pedirles mapas mentales, puedo pedirles diferentes recursos, y lo que estamos generando con ellos es dos cosas importantes. Uno es que sean capaces de hacerlo. Eso genera competencias o habilidades digitales que también son muy valoradas en la parte de empleabilidad. Y también cuando se expone su contenido en el internet, cualquier persona le puede compartir un like, le puede compartir un comentario. No es una evaluación por parte del profesor, sino que es una evaluación a nivel global, porque cada vez que exponemos
nuestros documentos o recursos elaborados por los estudiantes, lo exponemos al internet, ¿no? Algo que a mí me gusta mucho utilizar hoy en día son los portafolios digitales. Trato la manera de siempre en mis cursos, pues desarrollar un portafolio digital donde se evidencie el aprendizaje de un estudiante, no por la nota, sino que lo que realmente es capaz de hacer, evidenciando pues todos los trabajos o todos los recursos que elaboraron durante el curso. Aquí les comparto un tema importante como las rúbricas de evaluación. Es importante adecuar las rúbricas de evaluación al uso de herramientas o tecnologías web en el proceso de actividades de aprendizaje. Es importantísimo comunicarle al estudiante cómo va a ser evaluado si estamos pidiéndole que utilicen una herramienta o una tecnología. ¿Cuál es la manera o la mejor manera de retroalimentar a los estudiantes? Aquí les comparto un mapa mental donde pueden ver si tenemos exámenes de diagnóstico, pueden utilizar herramientas como Socrative, Mentimeter, Kahoot. Si estamos utilizando evaluación formativa, yo puedo utilizar Jamboard, que es una pizarra digital, donde ellos pueden responder a las preguntas que yo les hago durante la sesión de clases sincrónica y luego ellos presentar a qué conclusiones llegaron. Por ejemplo, yo puedo utilizar, si es una evaluación sumativa, puedo pedirles que hagan ensayos a través de Google Docs, puedo pedirles que hagan blogs, puedo que hagan exámenes en línea. Depende mucho de cómo ustedes lo definan. Lo importante de utilizar herramientas web 2.0 es que siempre va a haber un espacio de interacción y retroalimentación de cara al estudiante. Por último, cómo cambiar las costumbres de evaluación en tan poco tiempo. Lo que estamos generando en la Universidad de Galileo son nuevos ambientes de aprendizaje. Hoy por hoy la tecnología permite generar laboratorios virtuales. Tenemos laboratorios remotos de electrónica, de física, de química. Tenemos laboratorios que nos permiten que los estudiantes estén conectados desde su casa y estén manipulando equipo que anteriormente solo teníamos en un espacio físico. Lo que estamos empezando a trabajar desde Galileo son algunas aplicaciones donde podamos tener la realidad virtual, donde podamos permitirle que a través de la realidad virtual pueda manipular el entorno de un laboratorio virtual y de esa forma generar una experiencia de aprendizaje muy realista, aunque no es lo mismo que estuviéramos en un laboratorio de química, pero sí va a ser muy cercano a la realidad, con muchas ventajas y con muchas formas de poder integrar este tipo de ambientes a los procesos de evaluación. Definitivamente no va a ser la misma experiencia para un estudiante si hacemos un examen de opción múltiple de 10 preguntas a que los demos un entorno de práctica como un laboratorio remoto o un laboratorio virtual o un simulador y a partir de ahí coloquemos un problema y le pidamos que lo resuelva. Va a ser una experiencia totalmente diferente en el proceso cognitivo del estudiante para poder dar solución a esa problemática. Algo importante es que hoy por hoy el tema de los MOOC, que son los cursos masivos en línea, nosotros en Galileo desde el año 2015 impartimos cursos en esta plataforma que es EDX. En esta plataforma pues generamos cursos y desde hace 4 años empezamos a generar los microcréditos académicos. En este caso, nosotros manejamos MicroMaster, que es una secuencia de cursos, por ejemplo, 2, 3 cursos de una temática, por ejemplo, marketing digital. Si un estudiante termina esos 3 cursos, estos 3 cursos equivalen a un semestre de un posgrado o de una maestría en nuestra universidad. Eso significa que hoy por hoy estamos generando créditos académicos y hay mucha movilidad de los programas virtuales a los programas regulares de la universidad. A nivel de plataforma existen muchas denominaciones. Lo importante es que ver que el tema de los MOOC ocurrió un fenómeno importante. Los cursos masivos en línea vinieron a desempaquetar la educación, a generarlo de una forma más modular que nos permita a los estudiantes que estábamos pidiendo a gritos encontrar esta viabilidad de poder seguir actualizándose. ¿Sí? No sé si ustedes han preguntado por qué una maestría tiene que tener 2 años, por qué una maestría tiene que tener 24 cursos, por qué una maestría o cada curso tiene que tener una duración de 10 semanas, por qué cada semana tiene que tener cierta cantidad de horas. Hoy por hoy los estudiantes están buscando alternativas que le permitan seguir capacitándose en una estructura diferente a la que normalmente estamos acostumbrados las universidades a generar. Por último, es importante reimaginar la educación. Hay varios estudios que a partir del próximo año, aunque se acabe la pandemia, vamos a tener una ola fuerte en el tema de los programas virtuales. Hoy por hoy, después de un año, estamos todas las universidades en línea, pero cuando regrese la nueva normalidad,
va a haber un alto porcentaje de que se va a quedar en línea porque los estudiantes, principalmente de posgrado o maestrías, reconocen una ventaja muy competitiva el no estarse movilizando del trabajo a la universidad, el poder tener mucha flexibilidad al momento de estudiar, utilizando videos, recursos, etcétera. Por lo tanto, si en nuestras universidades teníamos una sección de la mañana, una sección de la noche, ahora vamos a tener una sección virtual. Eso significa que vamos a regresar a nuestros salones de clases, pero se va a quedar un segmento al cual tenemos que atender. Y seguramente lo que ya no va a haber marcha atrás es que encontramos en un mundo horizontal, un mundo globalizado, porque ya no solamente va a ser el estudiante de Honduras queriendo estudiar en la Universidad de Agricultura UNAG, sino que puede tener la posibilidad de estudiar en Chile, en Argentina, en Colombia, en Guatemala, y eso nos tiene que hacer más competitivos y poder estar preparados para ese nuevo escenario que vamos a tener en las universidades. Y por último, el tema del aprendizaje adaptativo. Hoy por hoy la tecnología como Learning Analytics, Big Data, inteligencia artificial ya está lista y está empezando a generarse diferentes iniciativas para que realmente el aprendizaje se pueda adaptar en función del estilo de aprendizaje del estudiante, las características o conocimiento previo, y eso va a generar una dinámica. No es algo que va a suceder en los próximos 6 meses, pero es hacia dónde vamos, y en los próximos 5 años vamos a encontrar ese tipo de escenarios. Modalidad blended learning, que es un mixto, una parte virtual, una parte presencial, combinación en la parte virtual con contenidos digitales y también la posibilidad de que el contenido se pueda adaptar a los diferentes estilos de aprendizaje o el entorno del estudiante. Hacia eso vamos. Y como último, como conclusión final, les quiero compartir esta frase, que aquí resumo mucho lo que les compartí el día de hoy. La pedagogía es el motor y la tecnología es el acelerador. Con eso les dejo estas dos códigos QR para que ustedes puedan escanear, le toman una foto. Del lado izquierdo van a tener la Universidad Pública de Castilla y León, de las universidades de España, van a tener algunas recomendaciones para la evaluación en línea, y del lado derecho, si ustedes le toman una foto, van a tener unas buenas prácticas para el diseño de evaluaciones remotas. En eso ustedes van a encontrar ahí muy buenos materiales. Y por último, también les puedo compartir la página web. Vamos a ver si lo puedo hacer en la parte del chat. Les voy a compartir nuestra página web en Galileo. Es una página que hicimos para los docentes, donde tienen información de cómo preparar su clase, cómo manejar materiales de apoyo, cómo crear exámenes en línea. Tenemos una serie de talleres, esos sí son únicamente para la universidad, pero hay videos donde hay talleres, hay videotutoriales, hay buenas prácticas, unos microcursos, unos podcasts, seguramente pueden ser de mucha utilidad. Y la página del último evento que tuvimos el año pasado, donde hay una serie de videoconferencias, donde invitamos a muchos actores de la educación virtual, que seguramente puede ser de mucha utilidad. No me queda más que nuevamente agradecer la oportunidad para poder compartir con ustedes este pequeño espacio y compartirles las buenas prácticas o lo que estamos haciendo desde nuestra universidad. Desde ya también felicitarlos por todas las acciones que ustedes han hecho a lo largo de este periodo que hemos estado en confinamiento, y lo que todavía nos toca hacer como docentes. Los exhorto y los motivo a que sigamos buscando en nosotros aquella espinita o aquella cosita que siempre nos llamó la atención, que era enseñar a otras personas, y ahora tenemos que vincularlo con el uso de tecnología. Seguramente vamos a poder dar mucho apoyo en la formación de estos estudiantes que están egresando de nuestras universidades. Les agradezco mucho su atención y quedo abierto para cualquier pregunta o consulta adicional. Reconocer su experiencia y conocimientos que nos ha brindado, y más que todo, ¿verdad? Tenemos una consultita de manera específica, ya que nuestra universidad cuenta con una de las carreras que tiene una singularidad muy especial, que es el caso de medicina veterinaria. Y uno de los participantes nos consultan si hay alguna aplicación específica que les pueda servir a ellos para poder impartir sus cátedras de manera virtual. Bueno, es una pregunta muy amplia. Para impartir sus clases, normalmente utilizamos herramientas de videoconferencia para el tema de la sesión sincrónica de clases.
pero en la temática les puedo compartir también, yo creo que tengo aquí a la mano, hay varios laboratorios, no sé específicamente el tema de veterinaria porque no es mi expertise, pero les puedo compartir en un link, en mi Twitter lo tengo, donde he recolectado información de muchas universidades que están utilizando herramientas, tecnologías en sus procesos de continuidad académica y seguramente puede ser de mucha utilidad. Te puedo recomendar las herramientas básicas para el proceso de formación. Normalmente yo utilizo muchas herramientas como Mentimeter, como Kahoot, para poder hacer un poquito más dinámica las clases. También utilizo muchos simuladores, pero yo estoy dando mucho en ingeniería de sistemas o en electrónica, entonces utilizo muchos simuladores. También utilizo herramientas como MyMister, que es una herramienta para mapas mentales. Creo que tendría que conocer un poquito más el contexto para poderles dar las herramientas como tal, pero como les digo, ustedes pueden visitar en este chat que les voy a compartir en este momento. Ahí hay un listado de herramientas que ustedes pueden encontrar. Ahí van a encontrar de diferentes universidades y tal vez seguramente van a poder encontrar en el área de veterinaria. Yo tengo en eso una pestaña de simuladores y laboratorios virtuales. Ahí hay de biología, hay de química, hay de ingeniería, de geología, matemática, física, fisiología. No recuerdo haber visto alguno de veterinaria, pero seguramente si ustedes buscan ahí, les pueden interesar algunos de las herramientas, ¿no? Una última pregunta, doctor. Con las carreras a distancia. No es nuestro caso de la universidad, pero para allí vamos, ¿verdad? Con la creación de estas nuevas modalidades. ¿Cuál cree que pueda ser el principal enfoque para las carreras, refiriéndonos a la educación a distancia? Solo se le cortó el principal enfoque de... Para evaluar una carrera a distancia. Okay. El principal enfoque. Creo que, como les digo, lo que sí es importante reflexionar es que después de la pandemia vamos a tener un escenario diferente y entonces ya no vamos a encontrar como antes estaba el tema de la educación. En la parte de evaluación, en las carreras virtuales, utilizamos mucho estrategias, como les mostraba ahí, portafolios digitales, recursos de evaluación, herramientas de supervisión remota. Todo eso creo que va a ser herramientas que necesite la universidad, como hoy por hoy se utiliza el Zoom, ¿no? Después de la pandemia o durante la pandemia, si ustedes hacen educación virtual, van a tener que generar una caja de herramientas de la plataforma que le permita al docente poder llevar a cabo pues este tipo de evaluación. Cuando hablamos de evaluación en línea, es importante medir realmente qué es lo que sabe el estudiante o las competencias desarrolladas y debemos de diversificar los exámenes. O sea, no podemos solamente hacer exámenes, también se sugiere que hagamos evaluaciones cortas constantemente, por ejemplo, cada 15, cada día o cada sesión, y no esperar hasta final de semestre o hasta final de un tema para hacer una evaluación más completa, ¿no? La evaluación continua, la diversificación del tipo de evaluación, el uso de herramientas que nos permitan el tema antiplagio y herramientas de supervisión de exámenes en línea, son algunas acciones que deberían de tomar en cuenta en el momento de preparar los programas virtuales o a distancia, como ustedes lo van a manejar, ¿no? Esto es importante porque varía cada temática. He tenido mucha experiencia con médicos. Hoy por hoy los médicos están avanzando bastante porque se tienen que adaptar, porque lo que al final están asegurando o confirmando es que el estudiante está listo para operar en un salón de cirugía. Pero eso no se puede llegar totalmente a un espacio virtual, sino que tenemos que tener los espacios presenciales. Por lo tanto, la combinación, lo que le llamamos blended learning, la combinación de lo virtual y presencial también va a ser muy importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje.